Típica situación de fluir o quedarse estancado. Por ejemplo, ayer en el supermercado estoy en una fila, voy a pagar, pero estaba muy larga, decido cambiarme la de lado que estaba más corta y en eso cuando volteo ya esta fila larga en la que yo estaba había avanzado y yo estaba ahí detenida en la misma posición. Entonces así típica ley de Murphy, donde piensas que vas a solucionar un problema pero se vuelve peor. Así me pasaba ayer. Y tantas cosas que pasan en la vida, yo ahí haciendo la cola, esperando que me tocara, pasando mi tiempo. Digo, tantas cosas y situaciones que se presentan en la vida así, que tú piensas que vas a fluir, pero que te quedas estancada. Y entonces me puse a reflexionar y al mismo tiempo cuando trasladamos esa idea en el cuerpo o hacia el cuerpo, entonces pasa mucho y seguramente tú lo has experimentado porque yo también. eh, Cuando, por ejemplo, una zona de tu cuerpo no fluye, o para ponerlo todavía más sencillo, cuando una zona de tu cuerpo te duele o tú sientes claramente que está en desarmonía. Por ejemplo, si nos duele la cabeza o si nos duele el estómago, el vientre, yo siento que son partes del cuerpo tan sensibles que es así como que te bloquean el día por completo, te tumban y de repente puedes medio funcionar allí ejerciendo tus tareas diarias, pero cuando duele, duele, cuando molesta, molesta una parte del cuerpo. Y una de las zonas tan sensibles, así como la cabeza, el estómago, es también la espalda. La espalda, la columna vertebral, cuando se desajustan, cuando por ejemplo los músculos están contraídos, cuando hemos hecho un mal movimiento, cuando hemos dormido mal, tantas cosas que recibe nuestra espalda y que cuando molesta, cuando está desajustada, en desarmonía, por ejemplo, a mí me desarticula el día por completo. Entonces, dije, bueno, voy a hablar de la espalda, porque la espalda es así como, si hablamos, por ejemplo, específicamente de la columna vertebral, yo la imagino así como un río que atraviesa todo tu cuerpo, que va desde la base de tu cráneo, conectando hasta lo más bajo, hacia tu área pélvica, hacia tu suelo pélvico. Pero ese río que pasa a través de tu cuerpo, ese eje central, a veces es así como un río que se desborda, que viene con piedras, palos, sale de su cauce y entonces genera turbulencia, genera una serie de acontecimientos que si lo trasladamos a la idea del cuerpo, entonces cuando tu columna vertebral está en desarmonía, el resto de tu cuerpo lo siente. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, tu espacio para movilizar, para descansar, para activar, para energizar tu cuerpo, conectarte profundamente con él y sentirte allí en sintonía directa con cada parte de tu cuerpo para que puedas moverte mejor, bailar, expresarte, relajarte y hacer todo lo que te gusta hacer pero potenciado a 1000. Bueno, como te venía diciendo, hoy le vamos a dar voz a una parte de tu cuerpo que es esencial y es a tu columna vertebral. Hoy vamos a hablar acerca de esa parte de tu cuerpo, ese eje central, pero quiero que sepas algo desde el principio. Este podcast, este episodio no se trata acerca de una clase de anatomía, acerca de una clase de medicina, sino que simplemente vamos a darle una cara, vamos a darle un rostro a tu columna vertebral, porque una de las cosas que más me gusta hacer cuando hablo acerca de partes específicas del cuerpo es entender que aparte de que son partes que están en esto que habitamos, que es nuestra corporalidad, algo interesante es ponerle caras, es ponerle rostro, es saber cómo son, cómo están conformados. Y en este caso, tu columna vertebral, ese eje que te da soporte, que te da equilibrio, que le da balance a tu cuerpo, que permite que tus articulaciones estén activas. Entonces, si le ponemos
un rostro, si comenzamos a entender un poquito cómo funciona, nos vamos a relacionar profundamente con ella y vamos a saber también que, ok, mi columna vertebral tiene esta forma, tiene esta estructura, tiene tantas vértebras que yo voy a comenzar a entender esa parte de mi cuerpo y a saber que puedo potenciarla, que puedo ejercitarla, estirarla, ampliar su rango de movimiento para yo sentirme mejor en mi propio cuerpo, para sentirme en armonía. Entonces, bueno, tu columna vertebral no es ni un palo rígido ahí sin movimiento, ni una rama caída, aunque a veces tratemos a nuestra columna vertebral así, porque estamos horas sentados o sentadas en una silla sin movernos y buscamos una verticalidad o una buena postura y lo que hacemos es tensar los músculos, nos comienzan a doler partes nuevas que no sabíamos que existían en nuestro cuerpo y otras veces sin darnos cuenta esa columna vertebral está ahí como sin vida, caída y nuestro cuerpo al mismo tiempo se ve así. Entonces, una de las principales cosas para comenzarle a dar ese rostro, esa cara a tu columna y comenzarla a atender es que sepamos que en ella habitan, así como una especie de vagones de tren uno tras otro, allí están tus vértebras. Y son 33 vértebras en el cuerpo humano, pero desde que naces hasta que más o menos tienes 30 o vamos a decir en tus 20 años, así cumpliendo casi 30, entonces tenemos 33 vértebras. Pero ¿qué pasa después de los 30? Comienzan a haber cambios en el cuerpo adulto y esas 33 vértebras se convierten en 26, o sea, se reducen la cantidad de vértebras. ¿Por qué se reducen? Porque se solidifican, se unen sobre todo las vértebras, no sobre todo, esencialmente las vértebras de tu coxis, que antes eran así como 4 vértebras, ahora se vuelven como un hueso unido, como con una colita al final, y también en tu parte del sacro, vamos a decir el área sacrocoxigia, entonces esas vértebras, que son unas 5 o 4 vértebras, también vamos a decir que se unen en un solo hueso. Entonces de 33 vértebras móviles pasamos a 26. Cuando yo leí esto, cuando yo me di cuenta, cuando yo investigué acerca de esto, yo digo, ok, si nuestro cuerpo de niño, adolescente, tiene esa cantidad de vértebras, quiere decir que tenemos, vamos a decir que esa parte baja pélvica tiene una potencialidad o unas opciones de movimiento mucho más amplias. Cuando se solidifica ese hueso, cuando se reduce la cantidad de vértebras y pasamos a tener 26 vértebras a partir de nuestros 30 años en adelante, entonces yo digo, ok, si ahora tengo unas vértebras unidas, que ya no están separaditas hacia esa zona pélvica, entonces eso quiere decir que yo le tengo que prestar mayor atención a mi área pélvica. Y una de las cosas que yo he descubierto en movimiento, descubierto a través del baile, descubierto a través de la atención a la movilidad corporal, es que desde tu pelvis es así como una llave, aparte de tu columna vertebral, que es, prácticamente es la misma, es la extensión, la parte final de la columna vertebral. Cuando llegas allí, esa parte del coxis, unido todo con el sacro y la pelvis, ese punto es tan esencial en el cuerpo para que tu movilidad fluya, para que tu cuerpo, para que tus movimientos corporales fluyan, para que las ondulaciones del cuerpo existan, para que la articulación, la coordinación de tus piernas, el balance, el equilibrio, para que fluyas en tu cuerpo. Esa parte es súper esencial, el área pélvica. Entonces, me pone a reflexionar si yo tengo menos vértebras móviles, como te decía anteriormente, allí,
y ya se solidificaron esos huesos, yo tengo que atender más a esa área de mi cuerpo. Yo tengo que prestarle atención y tengo que crear espacios de estiramiento para mi espalda baja, para el área del coxis, para todo el área del sacro, que me permitan mantener esos músculos bien activos, bien flexibles, para que ese río, como te decía, representa tu columna vertebral, fluya sin desbalancearse, sin salirse de su cauce. Otra cosa, em, que por supuesto mi trabajo y mi pasión es el cuerpo, el movimiento. Y en el día a día yo todo el tiempo estoy con ese ojo abierto, viendo cuerpos, viendo a la gente, cómo se mueve, cómo se relaciona con su cuerpo en general. Y el otro día estaba en el carro y veo una señora así pasando la calle y era así como te decía, un palo recto, sin ningún tipo de ondulación, sin ningún tipo de cadencia en el cuerpo. Y no es a manera de criticar la corporalidad de esa persona, el cuerpo de esa persona, sino que simplemente el cuerpo se acostumbra tanto a una forma específica, aprende a moverse de una manera tan específica que muchas veces las personas no se dan cuenta que están, es, como te decía, como un palo rígido buscando una buena postura o una verticalidad, pero cada paso de la señora, por ejemplo, era así como un golpe en los talones que yo digo, cada uno de sus pasos tiene que rebotar obligatoriamente en su cabeza y la columna vertebral se veía ahí rígida. Entonces, cada paso eh, se presentaba así en su cuerpo. Y muchas veces estamos en esa búsqueda de lo vertical, de la buena postura, pero no nos damos cuenta que lo que estamos es tensando, volviendo cada parte de nuestro cuerpo que debería ser moldeable, debería tener más plasticidad, entonces la convertimos así como en una especie de callo interno donde entonces el músculo se tensa tanto y el rango de movimiento comienza a ser cada vez más pequeño, más corto y más limitado en el propio cuerpo. Entonces, bueno, tu columna vertebral tiene esa característica, esa capacidad de que es moldeable, de que tu columna vertebral también, como te decía, acerca de la rigidez de esa línea, como si fuese un palito rígido, ella no es así. La columna vertebral naturalmente tiene curvas. Entonces imagínate como un vagón, vagones de tren o una cadena completa y esos vagones o esas cadenas se van amoldando a las curvas de un camino. Entonces son flexibles, existe movimiento y tu columna vertebral te permite moverte, te permite tener movimientos, por ejemplo, de inclinación, de torsión, de poderte ir de un lado al otro, de poder mover el torso, poder mover las piernas. Pero así como es adaptable tu columna vertebral y los músculos de tu espalda, así puede ser también adaptablemente mal posicionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo una columna flexible, si tengo una columna móvil y atendida, muy bien atendida porque le doy estiramiento, estoy muy pendiente de mi postura sin buscar rigidez, entonces mi columna está adaptándose siempre en un espacio de flexibilidad y de armonía. Pero ¿qué pasa cuando esa columna que es muy fácil de adaptarse se adapta a algo negativo y desventajoso? Entonces, a esa postura caída o a la postura súper rígida, se puede adaptar fácilmente el cuerpo a esa realidad. Entonces, todo se trata acerca de un balance. Buscar la posibilidad de que a través de la columna vertebral esos movimientos estén siendo sostenidos, estén siendo trabajados desde la libertad
de las articulaciones, desde la libertad de los músculos y así puedan tus movimientos entonces potenciar todo lo que tiene que ver con la inclinación, la rotación, la extensión, la flexibilidad que te permite naturalmente y que proviene de tu columna vertebral. Otro punto muy importante, así como te decía, de que imaginaras tu columna también como un río que se encausa, que fluye y que el agua sube y baja sin tantas piedras y sin tanto bloqueo. Imagínalo también como un tren de vagones, entonces tu columna vertebral tiene esas vértebras que son así como vagones del tren, pero esos vagones, vamos a decir que cada uno de esos vagones son área VIP. ¿Por qué? Porque cada parte de tu columna vertebral es sumamente importante para la funcionalidad del resto del cuerpo, para las articulaciones, para el cerebro, para el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 partes esenciales en tu columna y es la parte cervical que conecta todo lo que tiene que ver con tu hombro, cuello y cabeza. Luego pasamos a una segunda área VIP que digamos es tu área de esta parte del torso. Entonces el área dorsal, un poquito más abajo, una que es muy conocida, otra área VIP de tu columna es el área lumbar. Y yo creo que el área lumbar es un área donde muchísimas personas se pueden identificar o pueden identificar en su cuerpo cuando están allí medio adoloridas, cuando el dolor como que se concentra en esa parte en muchas personas. ¿Por qué? Porque entonces muchas veces estamos poniéndole un exceso a esa área lumbar. Entonces, el área lumbar está allí en tu espalda baja y más abajito, al final de tu columna vertebral, entonces está el área de, vamos a decir, el área em, sacral, el área del sacro coxigio. Entonces, el sacro y el coxis. Em, entonces, bueno, tenemos esas 4 áreas VIP que si comenzamos, como te decía antes, a darle rostro, ok, esta parte conecta con esta parte, esto que está en el área del área dorsal también va a conectar positivamente o, vamos a decir, profundamente con la articulación de mis hombros, de mis brazos. Ah, pero el área de más abajo, que es el área lumbar, entonces también conecta con el área de mi pelvis, de la movilidad, de mi espalda baja, de que cuando la barriga la tengo sin ningún tipo vamos a decir, de contracción positiva, contracción muscular y sostén, entonces el área lumbar está ahí sin apoyo y por eso me duele o porque estoy mucho tiempo olvidando esa parte de mi cuerpo en una silla. Entonces, cuando yo te digo ponerle rostro a las partes del cuerpo o cuando te digo que pongas tus ojitos hacia adentro y te des cuenta de cómo estoy realmente, cómo habito mi cuerpo, es que verdaderamente mm, atendamos el cuerpo en cada momento. Entonces, una de las cosas más interesantes cuando le damos rostro a las partes del cuerpo es eso. Mira, me doy cuenta que mi área de la cervical está dolorida porque anoche dormí mal, porque me doy cuenta que ahora mi almohada está muy alta, porque me doy cuenta que estoy mucho tiempo con el teléfono mirando hacia abajo. Entonces comienzas a modificar partes, o vamos a decir, comienzas a modificar rutinas diarias que entonces se van a ver reflejadas positivamente en cambios en tu cuerpo, específicamente en tu columna vertebral. Entonces, mira, nos da, esa columna nos da las posibilidades maravillosas de podernos mover. Pero otra cosa que pasa internamente dentro de la columna vertebral es que hay también fluyen líquidos, hay información internamente dentro de esas vértebras, dentro de esa columna está tu médula espinal. Y bueno, la médula espinal
conecta con tu cerebro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entre todo eso? La médula y el cerebro están intrínsecamente conectados y la médula y el cerebro es así como crean una especie de Wi-Fi entre ellos. Hay una conexión y ese Wi-Fi es tu sistema nervioso central. Entonces, te das cuenta de todo lo que habita, de todo lo que existe en tu columna vertebral. Te das cuenta de la importancia, porque no solamente estamos hablando a nivel óseo y a nivel muscular, sino que estamos hablando ahora de esa conexión que existe con tu cerebro. Y cuando hablamos de la conexión con el cerebro, entonces médula espinal, columna vertebral, cerebro, pero ahora incorpora el elemento adicional, así como un topping, las emociones en el cuerpo, el estrés, las tensiones, pensamientos repetitivos que tenemos en nuestro cerebro, hábitos. Entonces, pero pon todo eso unido y te das cuenta que recargamos demasiado nuestra columna, recargamos demasiado a los músculos alrededor de la espalda y se ven reflejados muy fácilmente cuando tengo estrés. Y es así como que llevas un bulto, un bolso, una mochila llena de piedras así pesadas, cargando con tu espalda. Y es básicamente así como un bolso de emociones. Y todo eso hace un efecto que va sumando, va sumando, va sumando y los músculos entonces se afectan, todo el sistema nervioso se desequilibra y cuando no hacemos nada al respecto, entonces el cuerpo es así como que por favor necesito alivio, necesito descansar y comienzan a salir síntomas, dolencias que son obviamente desarmoniosas y desventajosas para nuestro cuerpo. Ahora, si miramos, por ejemplo, a los gatos, cómo se estiran, cómo se arquean, cómo están allí como una eternidad permitiéndose estirar esa columna, estirar cada parte del cuerpo, son verdaderamente unos maestros al observarlos y al darte cuenta que tal cual como los gatos también podemos buscar esas posiciones de mayor estiramiento, de arqueo de nuestro cuerpo, de buscar esos espacios de flexibilidad que habitan en nuestros músculos, solamente que básicamente tenemos que darle entrenamiento al cuerpo para que salga de esa forma estática en la que a veces lo dejamos ahí olvidado el cuerpo en una silla y empezar a moverlo, empezar a estirar cada parte y cada zona VIP, como te decía, de tu columna vertebral. Entonces, cada vez que mueves tu columna, no le estás dando solamente movimiento a los músculos alrededor de ella, sino que también estás activando tu coordinación, activando áreas de tu cerebro específicas del aprendizaje, de la creatividad. Pero una de las cosas entonces más importantes es que también estás estimulando tu sistema nervioso y puedes estarlo estimulando positivamente o completamente en sentido opuesto de manera negativa. Y una de las cosas, como te decía, la conexión de la columna vertebral con el cerebro, una de las cosas muy importantes que podemos también introducir ahora en este esquema es que si el cerebro recibe una señal, como por ejemplo una postura que está caída, unos hombros que están llevados hacia adelante, que el pecho está como escondido, una postura, digamos, como en modo defensa, en modo caparazón, protección. Entonces el cerebro recibe una información a través de tu postura. Recibe una información de eso, de protección,
vamos a ver qué está pasando, este cuerpo se está defendiendo de algo. Entonces la postura influencia también en ese aspecto. Por otro lado, si tenemos una postura erguida, amplia, abierta, estamos, por ejemplo, acabamos de estirar la columna, acabamos de encontrar un mayor espacio en nuestro cuerpo, nos vamos a sentir naturalmente más erguidos, más amplios y nuestro cerebro recibe esa información como mayor confianza, mayor estabilidad, mayor apertura, más armonía inmediata. Y eso todo se está registrando y todo está pasando por esa red Wi-Fi que te decía, por esa red de tu sistema nervioso. Entonces, así como les hemos estado poniendo rostro a esa columna vertebral, a tu espalda, entonces saber que todo está intrínsecamente relacionado con tu sistema nervioso y que la regulación de tus emociones, de lo que piensas, de lo que vives a diario, entonces hacen un efecto directo en tu sistema nervioso, en tu cuerpo, en tu postura, en tus músculos. Entonces, como te digo, atender, ver, y estar allí muy, muy pendiente de lo que está pasando, de lo que está recibiendo mi cuerpo y de lo que está saliendo de mi cuerpo. Otro dato súper importante acerca de tu columna vertebral es lo que ha estudiado la neurociencia, que tiene que ver con la relación que existe entre tu respiración y, vamos a decir, movimientos, micromovimientos de tu columna vertebral. Y cómo esos micromovimientos, junto con la respiración, crean así como una dupla mágica, una dupla maravillosa para activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de la calma en tu cuerpo. Entonces, tu cerebro interpreta, como te decía, cuando la postura está en modo defensa o cuando a través de activaciones, de relajación, a través de la respiración, de movimientos muy, muy, vamos a decir, armoniosos, cuidadosos con tu columna vertebral, entonces el cerebro interpreta todo como que estoy a salvo, este cuerpo siente confianza, este cuerpo está bien. Y que por otro lado, entonces, cuando no existe esa calma, entonces el cerebro está interpretando que hay peligro, que el cuerpo se tiene que poner en modo defensa y en modo protección. Entonces, estar tan pendientes de que cómo estoy, cómo está mi cuerpo, cómo está mi columna vertebral. Y ahora vamos a hacer una mini práctica corporal para que te estires así como un gato, como una gata, y que te sientas bien estirando cada zona de tu cuerpo. Entonces vamos, como te decía, vamos a pasar por esas 4 zonas VIP que tienes en tu columna vertebral. Vamos a comenzar con el cuello y vas a mover el cuello como si dijeras que no. Vas a mover tu cabeza, vas a moverla diciendo que no, de un lado al otro, y siente en este momento la capacidad, el rango de movimiento que viene de tu cuello. Entonces, decimos que no, repítelo un par de veces y ahora movemos la cabeza diciendo que sí, arriba y abajo, suavemente, y siente verdaderamente cuando miras hacia arriba, mira hacia el techo, y cuando miras hacia abajo, mira hacia el suelo, hacia tus pies. Y repetimos esto, vamos a hacerlo unas 4 veces, arriba y abajo, diciendo que sí con tu cabeza, sintiendo el estiramiento de esos músculos del área VIP número 1 de tu zona cervical. Ahora vamos a estirarla un poquito más, tu zona cervical, y quiero que con una de tus manos sostengas tu oreja, por ejemplo.
vamos a hacerlo así. Con tu mano izquierda sostienes tu oreja derecha y vas ahora a bajar la cabeza llevando la barbilla hacia el pecho. Vas a sentir un estiramiento muy suave, muy relajante en el área del cuello de un lado y directamente en tus hombros. Si queremos ampliar esta sensación de bienestar, entonces colocas tu brazo hacia un lado como si quisieses alcanzar algo que tienes al lado de ti y vas entonces a hacerlo simultáneamente, bajando la cabeza y estirando, sintiendo cómo se estira ese hombro. Repítelo con el otro lado, lleva tu mano hacia tu oreja izquierda o derecha y allí comienzas a estirar el cuello y el hombro. Recuerda que cuando hacemos ejercicios de estiramiento, vamos a pasito, con mucho cuidado, para ir probando, ir encontrando cómo estoy, cómo está mi músculo, cómo se están moviendo las articulaciones, al mismo tiempo cómo están las vértebras. Entonces vamos siempre poquito a poco, que no sea así como un choque intenso para tu cuerpo. Ahora, después que movimos un poquito el cuello, puedes también incorporar ejercicios o movimientos circulares con tu cabeza. Aquí igualmente te recuerdo que cuando hacemos ejercicios circulares con el área de la cervical, hacerlos mínimos, micromovimientos, porque entonces vamos explorando poquito a poco cómo están esas áreas del cuerpo. Vamos a bajar y vamos a ir a la zona VIP número 2, a tu área dorsal. Y entonces vamos a mover, vamos a colocar los brazos aquí al frente, vas a entrelazar tus manos, tus dedos y vas a realizar un par de ejercicios de torsión. Aquí vamos a activar el área del torso, el área dorsal de tu espalda y recuerda que todo lo que está al frente de tu cuerpo, en esa cara frontal, está reflejando también, está reflejándose también en la espalda. Recordar, saber que la columna, la espalda, todo lo que ocurre atrás de tu cuerpo también es un reflejo adelante, como por ejemplo cuando tenemos los músculos alrededor de la columna un poco tensos, puede tener que ver también con cómo estamos colocando en la posición de nuestros hombros, de nuestro pecho. Entonces, todo está conectado, cada parte. Vamos a hacer aquí, entonces, seguimos haciendo un ejercicio muy fácil, muy sencillo, moviendo entonces el torso de un lado al otro, así como realizando una especie de twist, como si quisieras abrir entonces la tapita de una botella y esa tapita se abre y se cierra. Así estamos moviendo entonces el área del torso y nos estamos ayudando, sosteniendo, entrelazando las manos para tener entonces una mayor conexión con ese eje central que es tu columna vertebral. Ahora vamos a bajar a la zona VIP número 3, hacia el área lumbar, hacia la espalda baja. Y allí te invito a tocarla, esa espalda baja con tus manos, a tocar los músculos alrededor, a sentirla y a que comiences a reflexionar también cómo sientes esa área en tu vida diaria. ¿Te duele a veces? ¿Sientes que se cansa mucho esa parte de tu cuerpo cada vez que haces ejercicio, cada vez que bailas, que te mueves en tu día a día? Entonces, ¿cómo sientes esa parte del cuerpo? Y te invito a que junto con el área de la parte del coxis y del sacro, entonces vamos a unir ahora a través de un ejercicio la parte lumbar con la parte pélvica, con zona número 3 VIP con tu zona número 4.
Entonces vamos a conectar, como si el ombligo le quisiera dar un besito a esa columna vertebral. Entonces vamos a hundir el ombligo como si quisiese conectarse con la columna vertebral y lo llevamos otra vez hacia el eje central. ¿Qué pasa cuando llevamos el ombligo proyectándolo hacia esa área lumbar, hacia esa parte de tu cuerpo, de la columna? Entonces, automáticamente pasa como que nos volvemos en una forma un poquito más arqueada en la columna y podemos sentir alivio porque los músculos, específicamente del área lumbar y sacrococcigio, entonces se están estirando, están consiguiendo mayor espacio también entre sus vértebras. Entonces, te invito a mover, a llevar ese ombligo hacia tu área de la columna vertebral, proyectándolo, metiendo el área abdominal, metiendo la barriga y proyectando al mismo tiempo tu pelvis hacia adelante. Entonces, como si te estiraras, como arqueándote como un gatico. Quiero que entrelaces nuevamente tus brazos, tus manos, lleves tus brazos hacia el frente y te concentres en mover ese ombligo, en impulsar ese ombligo hacia tu columna, hundiéndolo hacia la columna vertebral, metiendo el abdomen y automáticamente al hacer eso, la pelvis se mueve hacia adelante. Estiramos allí un poquito y si queremos todavía estirar más todas las zonas de la columna vertebral, entonces vamos a incorporar el torso, el cuello y nos vamos a estirar así como ese gatico estirándose y vas a llevar tu mirada hacia abajo, vas a dejar que tu cabeza caiga para que te estires y se forme así en tu espalda como una C, una forma curva donde estamos estirando básicamente la columna vertebral junto con la musculatura de la espalda. Y ahora para finalizar, vamos a darle un poquito de masaje, un poquito de activación circular a esa parte pélvica. Y si estás de pie, en tu cama, si estás en una silla, básicamente este ejercicio y todos estos movimientos los puedes hacer en cualquier posición. Entonces, pero si estás de pie, vas a mover en forma circular tu pelvis. Te puedes poner las manos en la cintura y vas a dibujar como circulitos pequeñitos dentro y vas a ir activando esa área, esa pelvis. Ahora, si estás acostado, acostada, si estás en una silla, entonces vas a moverte en forma circular y vas a sentir cómo se está activando el suelo pélvico, vas a sentir también cómo se activa la espalda baja junto con el área de la pelvis. Y de esta manera le hemos dado como mayor espacio de una manera muy fácil, muy sencilla. Y por supuesto, te invito a que pruebes diferentes estiramientos que sean siempre muy cuidadosos, muy pausados con tu columna vertebral, activando al mismo tiempo los músculos alrededor de ella. Para finalizar con esta mini práctica corporal que acabamos de hacer, quiero invitarte a entonces a conectarnos profundamente a través de la respiración con nuestra columna vertebral. Quiero que tapes uno de los orificios de tu nariz y por una de las fosas nasales vamos a respirar, vamos a inhalar y a exhalar. Mantén tu boca cerrada y lo vamos a hacer 4 veces. Inhala por la nariz, por una de las fosas nasales. Exhala también por la nariz. Simplemente dejando tu boca cerrada. Ahora cambia el orificio, tapa uno, deja abierto el otro, actívalo con una inhalación profunda y una exhalación profunda. Date tiempo, repítelo 4 veces, tomando en cuenta
que cada vez que tapas uno de los orificios, el otro queda activo para inhalar y exhalar. Automáticamente haciendo esta respiración tan sencilla, pero tan potente, calmamos el cuerpo, activamos el sistema nervioso parasimpático, regulamos emociones en el cuerpo, calmamos ansiedad, miedo, nerviosismo y al mismo tiempo tu espalda es así como que suspira, tal cual como cuando estamos cansados y hacemos este tipo de exhalaciones. Así tu espalda con este tipo de respiraciones encuentra alivio, encuentra espacio. Entonces, de esta manera, le hemos dado rostro a tu columna vertebral, hemos aliviado, hemos relajado la musculatura, al mismo tiempo le hemos dado también rostro a cada parte, a cada zona de la columna, a entender que cada una tiene una función principal y por eso te digo que cada una de esas cuatro partes, cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxigia, son áreas VIP en tu cuerpo porque cada una entonces tiene un rol fundamental en tu movilidad, en la funcionalidad de tu cuerpo, pero cada una también está conectada a través de ese río que fluye, que sube y que baja y que conecta entonces con tu cerebro, con tu sistema nervioso, activando, creando espacios para que desde tu cerebro entonces puedas relajar el cuerpo, puedas enviarle a tu cerebro mensajes donde dices, estoy bien, estoy regulada y tu cerebro entonces interpreta eso como este cuerpo está pleno, está en armonía, está bien. Entonces, como siempre, te invito a mirarte, a mirar tu cuerpo, a mirar el cuerpo de los demás para ver también cómo se mueven los demás y qué estoy quizás repitiendo en mi cuerpo, qué estoy haciendo. Y darte cuenta de esos detalles te ayudan a profundizar con tu corporalidad y con las partes específicas de tu cuerpo. Si piensas que este episodio te ha servido, que esta mini práctica corporal te ha inspirado a conectarte mucho más con tu columna. Y si piensas en que en este momento a alguien más le puede servir este episodio, te invito a compartirlo, a darle like, a darle seguir también a este episodio en YouTube y recordarte que puedes seguir la cuenta, puedes activar las notificaciones y puedes seguir a Body Tales en Instagram, Facebook, TikTok y también escuchar el podcast en diferentes plataformas como Amazon Music, Spotify, Apple Music y allí estamos cada semana. Estoy cada semana para ti, para seguirte motivando, para seguirte inspirando y seguirte contando más acerca de cómo puedes sentirte bien en tu cuerpo y cómo puedes potenciar esa armonización corporal, cómo puedes conectar con cada partecita de tu cuerpo y bueno, básicamente sentirte bien, que es lo que todos y todas queremos hacer. Te mando un beso, ¡mua! Y recuerda que nos vemos la próxima semana. Chao.